Los problemas cotidianos pueden llegar a aislarnos del mundo y de nuestro entorno. Ante un trabajo demandante o una situación de estrés, nos concentramos tanto en los hechos que estamos viviendo que dejamos de mirar y estar atentos a nuestro alrededor. Entonces, cosas obvias se nos pasan por alto y no nos damos cuenta de nada. A veces incluso no nos damos cuenta de nuestra propia muerte. Tuve un día de trabajo muy pesado y estresante. Entre clientes obstinados y bancos intransigentes me estaban haciendo la vida cuadritos. Debía solucionar varios problemas antes de terminar ese día, por lo que me quedé en la oficina después de horas. Mientras conversaba con uno de mis asesores acerca de las decisiones que debía tomar para llevar a buen término las negociaciones que había emprendido, sentí un molesto dolor en el brazo izquierdo y casi de inmediato una fuerte presión en medio del pecho. Eso me asustó mucho. Había leído en alguna parte que esos eran signos inequívocos de algún problema del corazón. No quiero morir de un infarto, pensé. Así que me despedí de mi asesor y decidí irme a casa a descansar. Ya mañana habrá tiempo para preocuparse, me dije. Me puse de pie para dirigirme a la salida, pero sentí un mareo y caí al piso. Jadeante y asustado me llevé la mano al pecho. Pero a los pocos segundos el dolor pasó. Me quedé un rato en el piso, respirando suavemente y relajándome antes de levantar. Cuando salí de la oficina me extrañó ver los pasillos del edificio tan vacíos. Si bien ya no era horario de trabajo, tampoco era tan tarde. Mucha gente como yo solía quedarse trabajando fuera de horas, y por lo general o nos veíamos en los pasillos o se veían las luces encendidas de sus oficinas. Cuando bajé al sótano me llevé otra sorpresa. El estacionamiento estaba cerrado y vacío. Aparte de mi carro, no vi otro vehículo, cosa que me extrañó. Los vigilantes suelen esperar a que el edificio quede vacío para cerrar. Ante la imposibilidad de salir de allí con mi vehículo, subí a la planta baja y me dirigí a la recepción. Pero allí tampoco había nadie. Esperé unos minutos a ver si aparecía alguno de los vigilantes, pero ellos suelen hacer rondas muy largas por el edificio. Luego de unos minutos ya no quise esperar más y decidí tomar un taxi para irme a mi casa. Al salir a la calle tuve la suerte que justo en ese momento pasaba un taxi frente al edificio. Le hice señas y se detuvo de inmediato. Qué suerte, pensé. Aquí no es fácil encontrar transporte. Me monté y le indiqué al chofer: por favor, lléveme al 325 de la calle Amanecer. El tipo me miró con indiferencia a través del retrovisor y sin responder inició la marcha. Luego de unos pocos minutos de recorrido pensé: qué noche tan extraña, no se ve nadie en las calles. Ni siquiera los habituales vendedores de comida callejera estaban en las esquinas con sus habituales clientes noctámbulos. Iba inmerso en mis pensamientos cuando caí en cuenta que no íbamos en la ruta a mi casa. Entonces le reclamé al taxista, a lo que él me respondió: señor, usted va al 966 de la calle Ocaso. Usted está equivocado. Yo le dije claramente que me llevara al 325 de la calle Amanecer. Le dije tratando de mantener la calma. Él me respondió: yo sé lo que me dijo, pero le aseguro que usted va al 966 de la calle Ocaso. Oiga, amigo, si no quiere llevarme, no hay problemas. Deténgase aquí para bajarme y tomar otro taxi. Incluso estoy dispuesto a pagarle el viaje. Lo siento, señor. Este taxi no se detiene hasta llegar a su destino, y su destino es el 966 de la calle Ocaso. Empecé a pensar que todo se trataba de un asalto o de un secuestro. Entonces comencé a negociar con el chofer. Le dije que podía darle una buena cantidad de dinero efectivo como retribución si me llevaba a mi casa, que no me hiciera daño, que tenía una familia que mantener, e insistí en darle dinero. El hombre me miró por el retrovisor, sonrió y dijo: no todo es dinero, Arturo. Quedé sorprendido y por algún motivo sentí escalofríos. Entonces pregunté: ¿cómo sabe usted mi nombre? No obtuve respuesta. En ese momento el carro se detuvo. Un lento y agudo chirrido me anunció que la puerta de mi lado se abría. Miré hacia el chofer, pero éste había desaparecido. Entonces giré hacia la puerta abierta del carro. Desde mi asiento pude ver que había llegado a la dirección que el chofer mencionaba. Estaba
en el 966 de la calle Ocaso. Estaba a las puertas del cementerio. Si hay un oficio donde se viven todo tipo de experiencias, es el de taxista. En cualquier lugar del mundo, estos insignes trabajadores, si te pones a conversar con ellos, seguro te podrán contar desde graciosas anécdotas hasta las más perturbadoras experiencias. Hoy Harry O nos cuenta la suya. Hace más de 30 años que trabajo de taxista. He levantado a mi familia con mi honesta labor. No tengo muchas historias extrañas que contar, sobre todo porque ya no me gusta salir de noche, aunque a esas horas se puede ganar más dinero. Hace tiempo que tomé la decisión de trabajar solo de día, aun cuando eso signifique para mí trabajar más horas. Hoy les voy a relatar el único hecho extraño que he vivido y que me llevó a tomar esta decisión. Era yo joven e impetuoso, y para darle lo mejor a mi entonces incipiente familia, trabajaba desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Incluso, en noches productivas, solía amanecer trabajando. La noche en cuestión fue una de esas noches en la que no hay mucho trabajo. Había transportado solo a 2 personas. Eran casi las 3 de la mañana y ya estaba pensando en irme a mi casa. Entonces, una mujer me hizo la parada. Me pidió que la llevara hasta Las Lomas, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Por lo general no prestaba servicio hacia esas zonas, pero como se trataba de una enfermera que salía de trabajar, no me pude negar. Después de dejarla a ella y casi de inmediato me dio la parada un joven. En un primer momento no pensé detenerme, pero el muchacho tenía buen aspecto, si saben a lo que me refiero. Pero además se le veía atemorizado, y eso fue lo que me llevó a detenerme. Jadeante y sudoroso se montó en el taxi a toda prisa y dijo: «Por favor, lléveme hasta la calle Alcalá, yo le indico dónde dejarme». «¿Esa no es la calle donde queda el cementerio?», pregunté. Sí, esa misma», respondió él. Durante el viaje, el joven se fue tranquilizando y comenzamos a conversar de cosas banales. Cuando vi que el joven estaba ya más tranquilo, le pregunté qué le había pasado, y su respuesta fue algo extraña. La verdad es que no puedo recordar lo que me pasó. Lo que sí recuerdo con claridad es que sentí mucho miedo y dolor. «¿Qué hacías en ese lugar tan peligroso?», insistí. «Eso tampoco lo recuerdo». Traté de indagar más, pero el pobre muchacho estaba totalmente confundido. No podía recordar ni su nombre. Lo único que tenía claro era que íbamos a la calle Alcalá y cuando estuviéramos allí él sabría dónde detenernos. Quedamos en silencio unos minutos, pero yo estaba preocupado por el muchacho e insistí en preguntar: «¿Tú vives en la calle Alcalá?». Pensó unos segundos y me dijo: «No lo sé, no puedo recordar quién soy, ni de dónde vengo». Al finalizar esa frase, se quedó pensando un instante y luego, muy angustiado, dijo: «Mi madre. No recuerdo a mi madre, ni siquiera puedo recordar si tenía una familia». Entonces agachó la cabeza como quien se siente derrotado y permaneció así el resto del viaje. Decidí no insistir en preguntar. Seguramente el pobre muchacho tuvo una experiencia terrible y está traumatizado. Ya se le pasará, pensé, es joven. Al cabo de 20 minutos llegamos a la calle Alcalá. La recorrimos en ambos sentidos 2 veces, pero el joven no podía recordar dónde debía quedarse. Hasta que pasamos frente a las puertas del cementerio. Entonces gritó: «Es aquí, déjeme aquí». Extrañado le dije: «Pero estas son las puertas del cementerio, ¿qué vas a hacer aquí?». No recibí respuesta. Miré por el retrovisor y no vi al muchacho. Giré la cabeza hacia el asiento trasero para comprobar, y efectivamente, ya no estaba allí. Comencé a ver hacia todas direcciones buscándolo, mientras me preguntaba cómo se podría haber bajado del auto sin que yo me diera cuenta. Cuando pasé la vista por las puertas del cementerio, vi una sombra que se movía en la oscuridad. Supuse que era él. Extrañado y confundido, tomé una linterna, me bajé del carro y comencé a caminar hasta allá. Cuando llegué frente a las puertas, pude notar que aquella sombra estaba dentro del camposanto. Encendí la linterna para alumbrar. En ese momento ya un miedo profundo se había apoderado de mí, haciéndome temblar hasta los huesos. Al dirigir la luz hacia aquella sombra era el joven.
que desde uno de los caminos entre las tumbas me saludaba con la mano, como despidiéndose, y luego de un instante desapareció. Me monté en el carro y a toda prisa me fui a mi casa. Esa noche y las siguientes no pude dormir recordando lo que había vivido y temblando de miedo. Y la cosa fue a peor. Unos días después, durante el descanso que me tomaba para almorzar, anunciaban en el noticiero el hallazgo del cadáver de un joven en un terreno baldío en el barrio Las Lomas. Las primeras investigaciones indicaban que había sido víctima de ampones de la zona, quienes después de robarlo, lo torturaron hasta acabar con él. Cuando mostraron la foto, era el mismo joven que yo había transportado unas noches atrás al cementerio. Los lugares embrujados suelen encerrar terribles historias que dan origen a sus leyendas. Personas que vivieron graves sufrimientos o fuertes decepciones permanecen como energía en estos sitios. A veces solo buscan una razón para entender su sufrimiento. Otras es la venganza y el resentimiento que las mueve. Lo más sensato es permanecer alejado de esos lugares, aunque no seas un creyente. De aquel hospital se decía que estaba embrujado. Por ese motivo solo asistían a él los menos afortunados que no tenían más elección, o aquellos que sufrían accidentes de tránsito grave y no podían decidir a dónde los llevarían. Nadie se atrevía a hablar de las cosas terribles que sucedían allá adentro, sobre todo porque no tenían explicación para ello. Enfermos que estaban en franco proceso de curación repentinamente empeoraban y terminaban muriendo no sin antes sufrir terribles dolores, producto de las llagas purulentas que aparecían sin explicación en sus cuerpos. Algunos testigos decían que literalmente se pudrían en vida. Los gritos desesperados de los moribundos a veces llegaban a escucharse en las afueras del hospital. Y si eso fuera poco, en las áreas más apartadas y los sótanos se oían maléficas y fantasmales risas que atormentaban a trabajadores y pacientes. Pero Olga, la veterana jefa de enfermeras, sabía exactamente lo que pasaba, aunque nunca hablara de ello. Años antes se lo había confesado a un médico con el que tuvo una aventura. Olga empezó a trabajar en ese hospital hace 30 años. Una de sus colegas novata era Camelia, una mujer muy hermosa y voluptuosa que era deseada por todos los hombres. Arsenio, un médico internista, no escapó a sus encantos, y luego de un largo cortejo, por fin Camelia y Arsenio comenzaron una relación, que con el tiempo se solidificó, y ya hacían planes de matrimonio. Pero Camelia no era del todo honesta en esa relación. Tenía amoríos secretos con otros médicos y enfermeros, y alguna vez con algún que otro paciente. Arsenio, enamorado como estaba, no se enteraba de nada, y la relación seguía viento en popa, si es que se puede decir. La nefasta noche que desencadenó los hechos que terminaron con la desaparición de Camelia comenzó como un turno tranquilo. Era noche de jueves, y por lo general había muy poco trabajo. Quiso la suerte, o el infortunio, que el doctor Ramírez se enfermara y no pudiera asistir al hospital. En su puesto fue llamado Arsenio, quien aceptó de buena gana, pues su amada Camelia estaría de guardia esa noche. Camelia no estaba enterada de la llegada de Arsenio, y como siempre cuando su novio no estaba de guardia, ella se dedicaba a filtrear con otros médicos. Fue así como la encontró Arsenio apenas llegó al hospital. Camelia estaba medio desnuda en la cama de la habitación de descanso con uno de los colegas de su novio. Fue tal la decepción e indignación de Arsenio que no pudo decir nada. Solo salió de la habitación y se fue del hospital. No se supo nada de Arsenio durante un mes. Camelia insistía día a día en llamarlo por teléfono, pero el médico no contestaba. Un día sin avisar, Arsenio apareció en el hospital. Al llegar, Camelia se acercó a él y le dijo: Arsenio, tenemos que hablar. Lo nuestro no puede quedar así. Espero que me sepas perdonar. Arsenio, seco y sin expresión en el rostro, le contestó: Sí, Camelia, ya hablaremos. Yo te diré cuándo. Camelia, asintiendo con la cabeza, intentó dar un beso a Arsenio, pero éste apartó la cara. Ella dio un paso atrás y comenzó a llorar acusando el desprecio.
En su puesto, Camelia tenía relación directa con los médicos, entre ellos Arsenio, quien al poco tiempo de su regreso fue nombrado jefe de residentes. Esta cercanía laboral hizo que entre ellos renacieran viejos sentimientos, y después de algunos escarceos amorosos, decidieron retomar la relación. O eso era lo que creía Camelia. Arsenio se había vuelto un hombre resentido. Solo buscaba vengarse de Camelia, y para lograr su objetivo se había vuelto frío y calculador. Esperó el momento justo cuando Camelia volvió a confiar por completo en él. Entonces, una noche que coincidieron en su guardia, Arsenio le propuso, de manera pícara, que se vieran en el sótano, detrás de las calderas. A la hora acordada, Camila caminaba hacia las calderas. Mientras lo hacía, iba abriendo los botones de su uniforme. Para cuando llegó al lugar donde habían quedado, ya iba en ropa interior. Arsenio estaba allí sonriendo. Aunque a Camelia la sonrisa le pareció algo extraña, continuó su camino hasta abrazarlo. Apenas sus bocas entraron en contacto, ella sintió un pinchazo en el cuello. Camelia se apartó violentamente de Arsenio y entre grito y llanto le dijo: «¿Qué me hiciste?». Arsenio no respondió. Se quedó parado junto a ella mientras la veía caer al piso sin sentido. Camelia despertó tendida en una cama que olía muy mal. No podía mover ninguna parte de su cuerpo excepto los ojos. A pesar de estar paralizada, sus sentidos estaban intactos. Podía ver, oler, sentía en su boca un sabor entre acre y metálico. Arsenio entró a la sucia habitación. Camelia intentó gritar, pero la voz no le salió. Él se paró al lado de ella y la miró con un profundo odio. «No sabes cuánto tiempo esperé este momento», le dijo. «Y supongo que quieres saber lo que te hice». Arsenio se quedó esperando la respuesta de Camelia y luego de un rato cínicamente agregó: «Cierto, no puedes hablar, no puedes moverte, pero sabes que sí puedes sentir dolor». Sacó del bolsillo de su bata una inyectadora llena de un líquido amarillo que parecía orine y se la inyectó en la vía que tenía ella en la mano. Casi de inmediato, Camelia empezó a sentir los más terribles dolores, pero no podía hacer nada. Un par de gruesas lágrimas saltaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas hasta las sábanas. Llegó un momento en que el dolor fue tan intenso que se desmayó. Entonces, Arsenio salió satisfecho de la habitación. Al día siguiente fue la misma historia, y al otro día, y así durante 30 días. Un mes después del cruel tratamiento, Arsenio entró en la habitación. Esta vez llevaba un espejo en la mano. Se acercó a Camelia y le dijo: «¿Recuerdas lo hermosa que eras? Pues ya no es así». Y acto seguido le puso el espejo frente a la cara. Camelia, al verse, aunque no pudo expresarlo, sintió horror. De su belleza ya no quedaba nada. Su piel se veía pálida y apergaminada. Tenía profundas arrugas a lo largo de toda la cara. Los ojos hundidos estaban rodeados por unas profundas y ennegrecidas ojeras. Los labios, antes carnosos y provocativos, eran ahora apenas una línea de color rosa muerto, llena de arrugas y con los labios secos y cuarteados. Sus dientes, blancos y perfectos, eran ahora apenas unos tocones amarillentos. Las lágrimas brotaban incontrolables de sus ojos. Quiso llorar, sollozar, pero no pudo. Entonces Arsenio volvió a inyectarla y se quedó dormida. Pero a Arsenio le esperaba una gran sorpresa. Aquel cóctel de medicamentos que le inyectaba Camelia para hacerla sufrir, con el tiempo la hizo más fuerte. Y una noche, cuando entró a la habitación donde la tenía secuestrada, ella no estaba en la cama. La buscó con la vista por toda la habitación. La buscó debajo de la cama, en el destartalado closet, pero no la veía por ninguna parte. De repente, una risa lejana llamó su atención. Salió de la habitación y recorrió todo el sótano buscando a Camelia. Trataba de guiarse por el sonido de aquella maléfica risa. La risa le hizo dar vueltas hasta que volvió a la habitación. Apenas entró, vio a Camelia al fondo del cuarto. Mientras la veía acercarse a él de manera amenazante, pensó: «He creado el más vil de los monstruos». Una semana después, los vigilantes encontraron el cadáver de Arsenio en el piso de la sucia habitación. Ya había empezado a descomponerse. Aún así se podían ver por toda su piel purulentas llagas que sin duda deben haberle causado un profundo dolor mientras agonizaba. De Camelia nunca más se supo. Nadie sabe si murió o vivió,
pero Olga asegura que quien atemoriza y asesina a los pacientes es Camelia, que después de tanto tiempo aún no sacia su sed de venganza.